Un gigante de madera, un símbolo de victoria, una trampa mortal, el caballo de Troya. Su historia ha cautivado la imaginación de la gente por miles de años, un misterio envuelto en leyenda. ¿Fue real o solo un mito? Acompáñanos en este viaje por la historia, la mitología y la cultura moderna. Descubre el impacto del caballo más famoso del mundo. Nuestra historia comienza en las páginas de la Ilíada, una de las epopeyas más antiguas y célebres de la literatura mundial. Este poema épico, atribuido al legendario poeta griego Homero, ha sido una fuente inagotable de inspiración y sabiduría a lo largo de los siglos. La Ilíada no solo es una narración de la guerra y el heroísmo, sino también una profunda reflexión sobre la naturaleza humana, el destino y el poder del engaño. Homero, con su maestría narrativa, nos transporta a un mundo donde los dioses y los mortales interactúan en un delicado equilibrio de poder y astucia. Troya, una ciudad imposible de conquistar, resistía el ataque de los griegos. Durante 10 largos años, los muros de Troya se mantuvieron firmes, desafiando a los mejores guerreros de Grecia. La ciudad, con sus imponentes fortificaciones y valientes defensores, parecía invulnerable. 10 largos años de guerra, 10 años de batallas sangrientas, de héroes caídos y de estrategias fallidas. Los griegos, agotados y desesperados, sabían que necesitaban algo más que fuerza bruta para vencer a los troyanos. Necesitaban ingenio, astucia y, sobre todo, un plan que los troyanos nunca sospecharían. Un día, los griegos idearon un plan desesperado: construir un caballo gigante de madera como un regalo de paz para los troyanos. Este caballo, aparentemente inofensivo, sería la clave para penetrar las defensas de Troya. Los griegos trabajaron día y noche, tallando y ensamblando el colosal caballo con una precisión meticulosa. Dentro del caballo se escondieron guerreros griegos liderados por el astuto Odiseo. Odiseo, conocido por su inteligencia y su capacidad para idear planes ingeniosos, fue el cerebro detrás de esta audaz estratagema. Los guerreros, armados y listos para la batalla, esperaban pacientemente el momento de actuar. Los troyanos, cegados por la supuesta victoria, metieron el caballo en su ciudad. La trampa estaba lista, creyendo que los griegos habían abandonado la guerra y dejado el caballo como ofrenda a los dioses. Los troyanos celebraron su victoria con júbilo y despreocupación. No sospechaban que dentro de ese regalo se escondía su perdición. Al caer la noche, los griegos escondidos salieron del caballo. Con sigilo y precisión se movieron por la ciudad dormida, abriendo las puertas de Troya al ejército griego que esperaba fuera. La sorpresa fue total, y los troyanos, tomados desprevenidos, no pudieron organizar una defensa efectiva. La ciudad fue destruida. En una sola noche, Troya, la ciudad que había resistido durante una década, cayó ante la astucia y el engaño de los griegos. Este episodio, conocido como el engaño del caballo de Troya, se convirtió en un símbolo eterno de la inteligencia y la estrategia en la guerra. El caballo de Troya va más allá de su contexto histórico. Se convierte en un símbolo. Representa la astucia, la traición y las consecuencias de la desconfianza. El caballo nos advierte, nos recuerda que las apariencias engañan, que la victoria puede esconder la derrota. Su imagen permanece en la mente humana, una advertencia constante sobre la fragilidad de la confianza y lo impredecible de la guerra. La existencia real del caballo de Troya se debate con fervor. Desde hace siglos, historiadores, arqueólogos y literatos han discutido sobre la veracidad de esta legendaria historia. Algunos estudiosos creen que fue una invención literaria de Homero. Según esta perspectiva, el caballo de Troya no es más que una metáfora ingeniosa, una herramienta narrativa utilizada por Homero para dramatizar la caída de Troya. Otros argumentan que se basa en un evento histórico real. Estos investigadores sugieren que el caballo podría haber sido una máquina de asedio o una táctica militar utilizada por los griegos para infiltrarse en la ciudad. Las excavaciones en donde se cree que estaba la antigua Troya han revelado evidencias de destrucción. Los arqueólogos han encontrado capas de escombros y restos de incendios que coinciden con el periodo en que se dice que ocurrió la guerra de Troya. Sin embargo, no existe una prueba definitiva del caballo. A pesar de los numerosos hallazgos,
no se ha encontrado ninguna evidencia concreta que confirme la existencia del famoso caballo de madera. Su existencia real sigue siendo un misterio. La imagen del caballo de Troya ha perdurado a lo largo de los siglos, inspirando innumerables obras de arte, literatura y cine. Un enigma que fascina a historiadores y arqueólogos por igual. La búsqueda de la verdad detrás del caballo de Troya continúa. Con cada nuevo descubrimiento arqueológico y cada nueva interpretación histórica, la leyenda sigue viva, desafiando nuestra comprensión del pasado. El caballo de Troya ha trascendido su origen mitológico. Se ha convertido en un elemento recurrente en la cultura popular. Películas, libros, obras de teatro, videojuegos. Su imagen se repite. Su historia se reinterpreta. Desde las grandes películas de Hollywood hasta las historias más experimentales, el caballo sigue fascinando al público. Su presencia en la cultura moderna demuestra su poder perdurable como símbolo. En la era digital, el caballo de Troya ha adquirido un nuevo significado. Ya no es solo una historia de la antigua Grecia, sino una amenaza real y presente en nuestros dispositivos electrónicos. Los troyanos informáticos son programas maliciosos que se disfrazan de software legítimo. A menudo se presentan como aplicaciones útiles o archivos inofensivos, engañando a los usuarios para que los descarguen e instalen. Al igual que su homónimo mitológico, estos programas engañan al usuario para que los instalen en sus dispositivos. Pueden venir en forma de correos electrónicos de phishing, descargas de sitios web no seguros o incluso a través de redes sociales. Una vez dentro, los troyanos pueden causar estragos, robar información, espiar actividades. Pueden acceder a datos personales, contraseñas, información bancaria y otros datos sensibles, poniendo en riesgo la privacidad y seguridad del usuario. O incluso tomar el control total del sistema. Los hackers pueden usar troyanos para crear redes de bots, lanzar ataques DDoS o incluso bloquear el acceso a los archivos del usuario, pidiendo un rescate para liberarlos. La historia antigua se fusiona con la tecnología moderna. El mito del caballo de Troya nos recuerda la importancia de la vigilancia y la precaución. El caballo se convierte en una advertencia en el ciberespacio. En este mundo interconectado, es crucial estar siempre alerta y proteger nuestros dispositivos con software de seguridad actualizado y buenas prácticas de ciberseguridad. Instalar un buen software antivirus, mantener el sistema operativo y las aplicaciones actualizadas, y ser cauteloso con los correos electrónicos y enlaces sospechosos son pasos esenciales para protegerse contra los troyanos. Los ciberataques están en aumento y los troyanos son una de las herramientas más comunes utilizadas por los ciberdelincuentes. La educación y la conciencia son nuestras mejores defensas. Participar en seminarios de ciberseguridad y mantenerse informados sobre las últimas amenazas puede marcar la diferencia entre ser una víctima o estar protegido. En resumen, la amenaza del troyano digital es real y constante, pero con las medidas adecuadas podemos protegernos y mantener nuestros datos seguros. La vigilancia y la educación son nuestras mejores armas en esta batalla digital. Mantente seguro, mantente informado. El caballo de Troya, un símbolo atemporal, nos recuerda la importancia de la prudencia, la desconfianza y la conciencia. En un mundo cada vez más complejo, debemos estar atentos a las falsas promesas. El caballo nos enseña que la victoria puede ser efímera, que la traición puede venir de donde menos lo esperamos. Su legado perdura, una advertencia para las generaciones presentes y futuras.